Hola amigos de temas cristianos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis de las Evidencias. Tenemos con nosotros hoy otra vez a Carlos Leal, bienvenido. Gracias, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y vamos a seguir leyendo la introducción del libro Evidencia que exige un veredicto y nos quedamos en lo que dice una maniobra política esquivando el asunto. La fe cristiana es una fe objetiva. La fe cristiana es una fe objetiva y debe tener un objeto. El concepto cristiano de fe salvadora es una fe que establece la relación de uno con Cristo, el objeto, y es diametralmente opuesto al uso filosófico del término fe en la sala de clases de la actualidad. Una expresión corriente y que debe ser rechazada es que no importe lo que uno cree siempre que crea. Permítanme una ilustración. Hace poco tuve un debate con el director del Departamento de Filosofía de una universidad del Medio Oeste. Al responder una pregunta, mencioné casualmente la importancia de la resurrección. En este punto, mi oponente me interrumpió y me dijo con sarcasmo: «Vamos, McDowell, la clave del asunto no es si la resurrección tuvo lugar o no, sino más bien si tú crees que sucedió». Lo que pretendía decir, y que en verdad estaba afirmando abiertamente, era que mi creencia era la cosa más importante. Le repliqué de inmediato: «Señor, es importante lo que yo creo en mi calidad de cristiano, pues el valor de la fe cristiana no está en el que cree, sino en el objeto de su fe». Continué diciéndole que si alguien puede demostrarme que Cristo no fue levantado de entre los muertos, yo no tengo derecho a seguir manteniendo mi fe cristiana. La fe cristiana es fe en Cristo. El valor que ella tiene no está en el que cree, sino en aquel en el cual se cree. No en el que confía, sino en aquel en el cual se confía. Inmediatamente, después del debate anterior, se me acercó un creyente musulmán y en el curso de nuestra muy edificante conversación dijo muy sinceramente: «Conozco a muchos musulmanes que tienen más fe en Mahoma que la que algunos cristianos tienen en Cristo». Le dije: «Eso puede ser cierto, pero el cristiano es salvo. Como usted podrá ver, no importa cuánta fe tenga uno, sino más bien quién es el objeto de su fe. Eso es lo importante en la perspectiva cristiana de la fe». A menudo me sucede que los estudiantes dicen: «Algunos budistas tienen una mayor dedicación y más fe en Buda», lo que demuestra un concepto equivocado respecto del budismo, que lo que los cristianos tienen en Cristo. Mi única respuesta es: puede ser así, pero el cristiano es salvo. Pablo dijo: «Yo sé a quién he creído». Esto explica el por qué el evangelio cristiano es un mensaje de Cristo. John Warwick Montgomery, Shape of the Past, Edwards Brothers dice que si nuestro Cristo de fe se desvía en algún modo del Jesús de la historia, como es presentado en la Biblia, entonces, en proporción a dicha desviación, perdemos también el genuino Cristo de la fe. Como Herbert Butterfield, uno de los más grandes historiadores cristianos de nuestro tiempo, ha declarado: «Sería un error peligroso imaginar que las características de una religión histórica se mantendrían si el Cristo de los teólogos estuviese divorciado del Jesús de la historia». La frase «no me confunda con los hechos» no es apropiada para un cristiano. Parece que la cosa de moda en la actualidad es identificarse con el carácter satírico del obispo de Wenlock de Ensayos en Sátira de Ronald Knox. El obispo se queja que los hechos son nada más que el vapor que oscurece el espejo de la verdad. Y en este punto me gustaría comentar que, como dice acá, la fe objetiva se basa en el objeto. Sabemos nosotros que el objeto de nuestra fe es Cristo. Por otro lado, una fe subjetiva se apoya en la persona que adora. Si nos ponemos a buscar en el diccionario el significado de la palabra subjetivo, vamos a encontrar que se refiere a basarse en los propios sentimientos, mientras que el objetivo es cuando se basa en los hechos y en la lógica. El pilar de la fe cristiana es Cristo. Entonces, tiene que ser objetiva, pues no se basa en nuestras propias experiencias y sentimientos, sino que se basa en la vida y experiencias de alguien que es real y cuyas afirmaciones sobre él mismo, en cuanto a su divinidad y resurrección, son comprobables, con hechos lógicos, hechos que vamos a estudiar más adelante. Y siguiendo con la lectura, acá dice: «Lo vi con mis propios ojos», testigos oculares. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron en calidad de testigos oculares de los eventos que escribieron, o bien tomaron de primera mano los relatos de testigos oculares. Segunda de Pedro 1:16 dice: «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad».
Ellos conocían ciertamente la diferencia entre el mito, la leyenda y la realidad. El profesor de una clase de literatura mundial en la que yo me hallaba hablando me hizo una pregunta. ¿Qué piensa usted de la mitología griega? Le respondí con otra pregunta. ¿Cree usted que los eventos en la vida de Jesús, tales como la resurrección, el nacimiento virginal, etc., fueron simplemente mitos? Él dijo sí. Le expliqué que hay una obvia diferencia entre estas cosas aplicadas a Cristo y las mismas aplicadas a la mitología griega, asunto que por lo general se pasa por alto. Los eventos similares, tales como la resurrección, etc., de la mitología griega no se aplicaron a individuos reales de carne y hueso, sino más bien a personajes mitológicos. Pero en lo que se refiere al cristianismo, estos eventos son aplicados a una persona a la cual los escritores conocieron en la historia dimensional de tiempo y espacio, es decir, el histórico Jesús de Nazaret, a quien ellos conocieron personalmente. El profesor replicó: tiene usted razón, no me había dado cuenta de eso antes. S. Esborn explica aún más lo anteriormente dicho en Grip by Christ, Luther WordPress. Él relata que Anand Nath estudió tanto la Biblia como también los Shastras. Dos temas bíblicos le llamaron poderosamente la atención. Primero, la realidad de la encarnación, y en segundo lugar, la expiación por el pecado humano. Él procuró armonizar estas doctrinas con las escrituras hindúes. Encontró un paralelo al sacrificio de Cristo en Prajapati, el dios creador de los Vedas. También pudo notar una diferencia vital. Mientras que el Prajapati de los Vedas es un símbolo mítico que ha sido aplicado a varias figuras, Jesús de Nazaret es una persona histórica. Jesús es el verdadero Prajapati, dijo él, el verdadero Salvador del mundo. David Phillips, citado por Blaylock, Layman's Answer and Examination of the New Theology, Hodder and Stockton, declara: he leído en griego y en latín decenas de mitos, pero aquí no encuentro ni el más leve sabor a mito. La mayoría de las personas que conocen el griego y el latín, sea cual fuera la actitud que tengan hacia las narraciones del Nuevo Testamento, estarán de acuerdo con él. Puede definirse un mito como un intento precientífico e imaginativo para explicar algún fenómeno, real o supuesto, el cual excita la curiosidad del fabricante de mitos, o tal vez más precisamente como un esfuerzo para lograr un sentimiento de satisfacción en lugar de sentirse confundido ante tal fenómeno. A menudo apela más a las emociones que a la razón, y en verdad, en sus formas más típicas, parece datar de una época en que no se exigían las explicaciones racionales. Y pues leyendo esto que vemos acá, vale la pena, creo, definir la palabra testigo desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista del derecho, un testigo es alguien que tiene conocimiento sobre un asunto, ya sea que lo haya sentido o esté testificando en nombre de otro testigo. El testigo es alguien que de forma voluntaria o ya sea porque lo obligan, va a proporcionar evidencia testimonial de forma oral o de forma escrita, de algo que sabe o que va a afirmar que sabe. El testigo ocular es el que tiene un conocimiento obtenido a través de sus propios sentidos, ya sea a través de su percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil. Yo creo que hay que mencionar que en derecho se menciona que el testigo ocular es más confiable que las pruebas circunstanciales. Y lo que me llama más la atención en el caso de la persona de Cristo es la cantidad de personas, que son muchas, que presenciaron su ministerio, su muerte y resurrección. Y pues en eso vamos a profundizar junto con McDowell en su debido momento. No sé si tú quisieras agregar algo en este punto, Carlos. Sí, claro, gracias. Yo lo que veo en esta parte es de que habla mucho sobre los testimonios y sobre los testimonios de esos testigos oculares. Lo que sucede con esto es de que toma la información directamente de las personas que vivieron el momento, que escucharon las palabras del Señor Jesús, que lo vieron hacer milagros, etc. Entonces, no importa a cuántas personas se le pregunte que son testigos oculares de un mismo hecho, todas van a decir lo mismo en esencia. Lo pueden decir de diferentes maneras, pero en esencia es lo mismo. Por ejemplo, si hay 3 personas que vieron cómo un motorista
cayó de su moto, posiblemente uno va a adornar más las palabras, pero va a decir, él venía sobre la calzada en su motocicleta, resbaló y cayó. El segundo puede decir, él venía conduciendo una motocicleta, había una mancha en el pavimento y a raíz de eso cayó. Y el otro puede decir, él venía a exceso de velocidad en su motocicleta, resbaló y cayó. Si nos damos cuenta, los tres narran la caída de un motorista, pero cada uno narra ciertas particularidades, y esto es porque, por ejemplo, puede ser de que una persona estaba más cerca que la otra, etcétera. O sea, pueden haber muchos factores por los cuales alguien puede narrar alguno que otro detalle, pero el evento es el mismo, la caída del motociclista. Entonces los testigos oculares, como dice acá, de primera mano, son los que tienen la información. Todos los testigos que estuvieron viendo a Jesús hacer su ministerio, todos ellos narran lo mismo, o narraron en su tiempo lo mismo. Gracias. Así es, y narran como tú dices, en esencia lo mismo, y algunos tienen unos aportes diferentes que otros, pero al final de cuentas no se contradicen, sino más bien enriquecen la información que tenemos al momento. Y en esta parte es donde ya vamos a poder ver unos versículos que hablan sobre esto, ¿verdad? Vemos aquí en Primera de Juan 1, del 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Lucas 1, del 1 al 3 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En Hechos 1, del 1 al 3 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En 1 Corintios 15, del 6 al 8 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En Juan 20, del 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Hechos 10, del 39 al 42 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y pues en estos ejemplos que tenemos aquí de los versículos sobre testigos oculares, podemos ver, ¿verdad?, de que en las palabras que dicen cada versículo, que ellos lo pudieron ver.
pudieron ser espectadores, ¿verdad? De lo que luego escribieron o que contaron y que luego escribieron también otras personas. Y podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿verdad? Como lo puedo marcar aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Luego acá podemos ver también, ¿verdad? De que dice acá, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido tan ciertísimas, ¿verdad? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Aquí podemos ver también en Hechos 1 del 1 al 3 que también tenemos estas mismas afirmaciones, ¿verdad? En el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, se les presentó vivo, lo vieron. En 1 Corintios 15, del 6 al 8, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, fueron muchas las personas que lo vieron, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, dice aquí el apóstol Pablo, me apareció a mí. O sea, lo vieron con sus ojos. En Juan 20, del 30 al 31, dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, o sea, lo hizo frente a ellos. También en Hechos 10 del 39 al 42, ¿verdad? Dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. En 1 Pedro 5:1 también dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, él fue testigo de esos padecimientos, lo vio. Y en Hechos 1:9 dice, y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, lo vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y siguiendo con la lectura, dice acá, John Montgomery, History and Christianity, usado con permiso de InterVarsity Press, Downers Grove, escribe que la incapacidad para distinguir las aseveraciones hechas por Jesús mismo en su favor de aquellas hechas por los escritores del Nuevo Testamento en favor de él no debieran causar desánimo, puesto que la situación es un paralelo exacto con todos los personajes históricos que han determinado no escribir ellos mismos. Ejemplo, Alejandro el Grande, Augusto César, Carlomagno. Mal podríamos decir que en estos casos no tenemos a nuestra disposición adecuados retratos históricos. También los escritores del Nuevo Testamento registraron testimonio de testigos oculares concernientes a Jesús y por consiguiente puede tenerse confianza en que presentan un cuadro histórico preciso de él. Los apóstoles fueron testigos de su vida resucitada. Y aquí tenemos varios pasajes bíblicos que ustedes más despacio en sus casas pueden revisar para poder tener más información sobre los testigos oculares. Y seguimos en este punto con la lectura. Y aquí dice, si ustedes lo sabían, ustedes sabían eso. Conocimiento de primera mano. Los escritores del Nuevo Testamento apelaron al conocimiento de primera mano que tenían sus lectores u oyentes concerniente a los hechos y a la evidencia respecto de la persona de Cristo. Los escritores no solamente dijeron, escuchen, nosotros vimos esto o escuchamos aquello, sino que se pusieron frente a sus más adversos críticos y dijeron, ustedes también saben respecto de estas cosas, ustedes las vieron y tienen un conocimiento personal de ellas. Uno haría bien en tener cuidado cuando le dice a sus oponentes, ustedes también conocen esto, pues si no es exacto en los detalles le van a coger por el cuello. O sea, los oponentes estuvieron por allí y sabían algunos de estos detalles, ¿verdad? En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y en Hechos 26, del 24 al 28 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto,
pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y aquí es muy interesante que los testigos oculares no se encontraban en lo que diríamos un ambiente abierto para defender lo que vieron y oyeron, aunque como lo vemos aquí claramente, ¿verdad? Aquí le dice Pablo a Agripa, no piensa, ¿verdad?, que ignora nada de eso. No se ha hecho esto en algún rincón. Pero aún así tenían ellos oposición. Estaban en un entorno hostil, ¿verdad?, hacia lo que ellos proclamaban, y aún así tuvieron el valor de pronunciarse. Lo que le hace a uno pensar que lo que sabían era tan grande que estaban dispuestos aún a renunciar a su propia vida, porque en ese tiempo que ellos vivían, se pagaba con la vida las cosas que ellos estaban hablando en ese momento. Y seguimos con lo que dice acá, un asunto de derechos civiles. Los prejuicios históricos. Si uno fuese a estudiar históricamente la vida de Cristo, se encontraría con un hombre muy notable, no con el Hijo de Dios. A veces me lo han expresado de esta manera: siguiendo el método histórico moderno, jamás podría uno descubrir la resurrección. ¿Saben ustedes que eso es cierto? Antes de que saquen conclusiones prematuras, dejen que lo explique. Para muchos, en la actualidad, el estudio de la historia está incorporado con las ideas de que no hay Dios, que los milagros no son posibles, que vivimos en un sistema cerrado y que no existe lo sobrenatural. Armados de estos prejuicios, comienzan su investigación crítica, abierta y honesta de la historia. Cuando estudian la vida de Cristo y leen respecto de sus milagros o de la resurrección, llegan a la conclusión de que no fue un milagro o una resurrección por cuanto sabemos, no históricamente sino que filosóficamente, que no hay Dios, que vivimos en un sistema cerrado, que los milagros no son posibles y que no existe lo sobrenatural. Por consiguiente, estas cosas no pueden ser posibles. Lo que los hombres han hecho es eliminar la resurrección de Cristo aún antes de comenzar siquiera una investigación histórica de la resurrección. En pocas palabras, los prejuicios están haciendo a las personas que no sean objetivas, sino que sean subjetivas, porque están utilizando sus propios sentimientos o cualquier otro tipo de pensamiento que no es objetivo para llegar a ciertas conclusiones. Estas presuposiciones no son referencias históricas, sino que más bien prejuicios filosóficos. Su manera de ver la historia se apoya en la presuposición racionalista de que Cristo no pudo haberse levantado de entre los muertos. En lugar de comenzar con los datos históricos, los excluyen mediante la especulación metafísica. John W. Montgomery escribe que el hecho de que la resurrección no puede ser desdeñado a priori sobre bases filosóficas, los milagros son imposibles únicamente si uno los define de esa manera, pero una tal definición excluye la adecuada investigación histórica. Menciono muy a menudo los escritos de Montgomery en esta publicación por cuanto él es quien ha estimulado mi pensamiento acerca de la historia. Montgomery dice que Kant demostró concluyentemente que todos los argumentos y sistemas comienzan con presuposiciones, pero esto no significa que todas las presuposiciones sean igualmente deseables. Es mejor comenzar, como lo hacemos nosotros, con presuposiciones de método, que habrán de dar como resultado la verdad, más bien que con presuposiciones de contenido sustantivo, que suponen que ya existe un cuerpo de verdad. En nuestro mundo moderno hemos descubierto que las presuposiciones del método empírico cumplen mejor esta condición, pero nótese que estamos operando únicamente con las presuposiciones del método científico, no con las presunciones racionalistas del cientificismo. The Religion of Science. Montgomery cita los comentarios de Huizenga respecto del escepticismo histórico. Huizenga declara que el argumento más fuerte contra el escepticismo histórico es este: el hombre que duda de la posibilidad de una correcta evidencia y tradición histórica no puede, por la misma razón, aceptar su propia evidencia, juicio, combinación e interpretación. La tal persona no puede limitar su duda a crítica histórica, sino que debe dejar que ésta opere en su propia vida. Descubre entonces que no solamente le falta evidencia conclusiva en todos los aspectos de su propia vida que él había tomado por garantizados, sino que tampoco existe evidencia de ninguna clase. Para abreviar,
él se ve forzado a aceptar un escepticismo filosófico general a la par de su escepticismo histórico. Y el escepticismo filosófico general es un lindo juego intelectual, pero nadie puede vivir por él. Miller Burroughs de Yale, el experto americano sobre los rollos del mal muerto, More Light on the Dead, C. Scrolls, Viking Press 1958, citado también por Montgomery, escribe que existe una clase de fe cristiana, con una fuerte representación en la actualidad, que considera las afirmaciones de la fe cristiana como declaraciones confesionales que el individuo acepta en calidad de miembro de la comunidad creyente, y que no dependen de la razón o de la evidencia. Aquellos que sostienen esta posición no admitirán que la investigación histórica tenga algo que decir respecto de la singularidad de Jesús. A menudo se muestran escépticos respecto de la posibilidad de conocer algo que tenga que ver con el Jesús histórico y parecen contentos de pasarse sin ese conocimiento. Yo no puedo compartir ese punto de vista. Estoy profundamente convencido de que la revelación histórica de Dios en Jesús de Nazaret debe ser la piedra angular de cualquier fe que sea realmente cristiana. Cualquier interrogante histórico concerniente al genuino Jesús que vivió en Palestina hace 19 siglos es, por consiguiente, fundamentalmente importante. Montgomery añade, los eventos históricos son únicos y la prueba de su autenticidad puede ser únicamente el método documental aceptado que nosotros hemos seguido aquí. Ningún historiador tiene derecho a utilizar un sistema cerrado de causales por cuanto de la manera como ha sido demostrado por Max Planck en un ensayo reciente, Modelos y Metáforas, Ithaca Cornell University Press, el mismo concepto de causa es una noción peculiar, carente de sistema y errática, y por consiguiente cualquier intento de establecer una ley universal de causa resultará inútil. El historiador de Erlangen, Edelbert Stauffer, Jesus and His History and His Story, New York, Knopf, 1960, puede darnos algunas sugerencias en cuanto a cómo encarar la historia. ¿Qué es lo que hacemos como historiadores cuando experimentamos sorpresas que contradicen todas nuestras expectativas, tal vez todas nuestras convicciones y aún la totalidad de la comprensión de la verdad de nuestra época? Decimos como un gran historiador acostumbra a decir en tales ocasiones, seguramente es posible, y por qué no. Para el historiador crítico, ninguna cosa es imposible. El historiador Felipe Schaff, History of the Christian Church, Ehrman's Publishing Co., añade lo anterior. El propósito del historiador no es construir una historia de nociones preconcebidas y ajustarla a su propio agrado, sino reproducirla a partir de la mejor evidencia y dejar que ella hable por sí misma. Robert M. Horn, vemos aquí nuevamente la parte de la objetividad, ¿verdad? El propósito del historiador no es construir una historia de nociones preconcebidas y ajustarla a su propio agrado, sino reproducirla a partir de la mejor evidencia y dejar que ella hable por sí misma. En pocas palabras, se está diciendo acá que si el historiador construye una historia con nociones preconcebidas y la va a ajustar a su propio agrado, va a sacar conclusiones que son subjetivas y no objetivas. Speaks for Itself, usado con permiso de Interversity Press, Downers Grove, es muy útil para comprender los prejuicios de la gente al entrar en contacto con la historia. Para decirlo de manera más obvia, la persona que niega la existencia de Dios no estará entre los que creen en la Biblia. Un musulmán convencido de que Dios no puede engendrar, no aceptará como palabra de Dios un libro que enseñe que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Algunos creen que Dios no es una persona, sino que es más bien la causa última, el fundamento del ser. Los tales estarán dispuestos a rechazar la Biblia como la autorrevelación personal de Dios. La premisa de ellos es que la Biblia no puede ser la palabra personal de yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Otros rechazan lo sobrenatural, no estarán dispuestos a dar crédito al libro que enseña que Cristo se levantó de los muertos. Aún hay quienes sostienen que Dios no puede comunicar su verdad sin distorsión a través de hombres pecaminosos, por consiguiente ellos consideran la Biblia como, al menos en parte, nada más que humana. Una definición básica de la historia para mí es un conocimiento del pasado basado en el testimonio. Algunos dicen de inmediato, no estoy de acuerdo. Luego yo pregunto, ¿cree usted que Lincoln vivió y fue presidente de los Estados Unidos? Por lo general su única respuesta es sí. Sin embargo, jamás he conocido a alguien que haya visto y observado personalmente a Lincoln. La única manera de saberlo es mediante el testimonio. Precaución. Cuando usted da esta definición de la historia, debe determinar cuán digna de fiar es la veracidad de sus testigos. En esta parte me parece muy interesante las cosas que dicen las personas. Por ejemplo, aquí habla a un musulmán convencido de que Dios no puede engendrar, no aceptará como palabra de Dios un libro que enseñe que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, porque para ellos
pues no les cabe en la cabeza pues que Dios pueda engendrar, pero no es un engendrar desde el punto de vista humano como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Sino que es desde un punto de vista divino y diferente totalmente a lo que conocemos como humanos. Otra cosa que pasa cuando las personas no niegan que Jesús es Dios es que piensan que Dios no es una persona, sino que es la causa última, el fundamento del ser. Y ellos van a tener la predisposición de rechazar la palabra de Dios, ¿verdad? Como palabra de Dios, porque piensan que la Biblia no puede ser la palabra personal de yo soy el que soy, como lo dice Éxodo 3:14. Otros la rechazan porque no aceptan lo sobrenatural. Otros la rechazan porque piensan que está hecho por hombres y que por lo mismo va a estar distorsionada porque los hombres son pecadores y por consiguiente la Biblia no va a ser más que un libro humano. Y básicamente pues eso es lo que vamos a ir viendo y vamos a ir comprobando que todo esto pues no es válido a raíz de los hechos que no solo vamos a ver con la investigación de McDowell, sino con otras personas. Rapidito, muchas gentes dicen que no están de acuerdo, ¿verdad? De que Cristo es real, que Cristo existió. Y luego la gente, cuando se le pregunta, bueno, ¿y usted conoció a Lincoln, verdad? Y dice, sí, bueno, ¿y de dónde sabe usted eso? A través de la historia. Y es pues por la misma razón que nosotros sabemos de la existencia de Jesús. Y dirán, bueno, pues sí existió y sí vivió aquí en la tierra y tuvo un ministerio, pero no es Dios. Pues eso lo veremos, ¿verdad? Lo veremos en las evidencias que McDowell presenta más adelante aquí en su libro. Una cosa que creo que es importante decir es que cuando buscamos en el diccionario la palabra razón, encontramos que es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar, para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Es el argumento que una persona alega para probar algo o persuadir a otra persona de sus argumentos. Pienso que si decimos que el cristiano no puede usar la razón para justificar su fe, este y otros libros demuestran lo contrario, ya que es muy justo decir que efectivamente se ha pensado y reflexionado de diversas maneras y de forma exhaustiva para llegar a los juicios, o como lo dice el libro de McDowell, Veredictos, sobre el pilar de la fe cristiana que es Cristo y toda la periferia, ¿verdad, Carlos? No sé si en este momento, antes de terminar con este capítulo, quisieras agregar algo. Sí, que es muy importante lo que nos dice Josh McDowell en el último párrafo, donde nos dice precaución. Cuando usted dé esta definición de historia, cuando utilicemos testigos que tengan la verdad, o que uno compruebe que esos testigos sí realmente estuvieron en el hecho, porque si no caemos en ese juego de a ver quién dice la verdad y estos testigos son falsos. Entonces, ¿y cómo se comprueba eso? Bueno, se puede comprobar sencillamente haciéndole las mismas preguntas a varias personas que dicen haber presenciado el hecho que estamos investigando. Regresando otra vez al ejemplo del motociclista o del motorista que se cayó sobre la calzada. Bueno, solo es de preguntar a los que dicen que fueron testigos, y vuelvo a repetir, todos tienen que concluir de que el motorista se cayó. Pero si hay alguno que dice, no, es que él estaba tirado y yo no sé por qué dicen que se cayó si él estaba tirado, que era el único que dice eso, ahí encontramos que ese testigo es falso. Por eso es muy importante tomar muy en cuenta lo que nos dice Josh McDowell en este párrafo. Cuando usted dé esta definición de la historia, debe determinar cuán digna de fiar es la veracidad de su testigo. Muchas gracias. Exactamente, Carlos, y pues gracias por toda tu valiosa participación, y creo que en este punto vamos a dejar lo que es la lectura de la introducción de McDowell, y ya para el siguiente capítulo ya pues daremos por finalizada
lo que es la introducción para ya entrar en materia, ¿verdad? Ya entrar en las evidencias que exigen un veredicto. Y pues nos agrada que hayan estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Carlos, por todo, por tomarte el tiempo de estar este momento con nosotros. Esperamos ver a todos los de la audiencia pronto en el siguiente capítulo. Y si les gustó este video, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones con nuevos videos. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto.